Muy buenos días, o hermanos, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo a qué hora nos esté escuchando. Les saludo con mucho gusto a todos ustedes que nos prestan su finísima atención. Quiero saludarles, estamos en un nuevo día, hay que hacer de pues lo mejor, hay que hacer un día provechoso, hay que sacarle mucho provecho, hay que hacer que este día tenga un buen significado para todos nosotros, para todas aquellas personas que tienen algún problema familiar, que están enfermitos. Les digo que todo el tiempo están en nuestras oraciones, ¿eh? Siempre estoy orando por los enfermos, por los presos y por todas aquellas familias y matrimonios que están en problemas. Así es que mis hermanos, Dios está actuando ahí en sus familias, ¿eh? Pero ábrales el corazón, ábrale el corazón a Jesús. Oiga, en alguna ocasión usted solía salir ya por la tarde, ¿no? Especialmente en los ranchos. Ya por la tarde solíamos salir a una esquina donde sabíamos que estaba un anciano sentadito ahí tomándose su refresco y con unos cacahuates o unas galletitas. Esto ya era en la tardecita, después de que ya todo mundo dejaba de trabajar. Encantaba ir con este anciano ahí porque nos contaba cada historia, ¿no? Nos contaba muchas historias y muchas de ellas se nos quedaban grabadas en la mente y nosotros las relatábamos, por ejemplo, las relatábamos más adelante a nuestros papás, a algún tío, algún hermano, bueno, donde podíamos y a quien podíamos les platicábamos la historia. Se nos quedaban grabadas algunas historias y nos encantaba cuando estábamos más pequeños. No sé si a usted le pasó algo así similar. Era, era una hora en que la esperábamos para ir a escuchar a este viejecito con sus historias, ¿no? Yo me imagino al leer el Evangelio de hoy, me imagino que la gente esperaba a Jesús, me imagino que Jesús estaba, por ejemplo, en el Evangelio de hoy, dice que estaba en una casa y que salió. La casa es la casa de Pedro y se subió a una barca porque pues salió él salió a descansar, salió a caminar a la orilla del lago, pero pues lo vio mucha gente y yo creo que la gente ya lo espera. No tocaban a la puerta, me imagino, para no molestarlo así tan drásticamente, pero como sabían dónde estaba, pues lo esperaban a la orilla a lejecitos de la casa para cuando saliera, pues abordarlo, ¿no? A escucharlo. Lo que querían era escucharlo. Entonces, eso es lo que se trata el Evangelio del día de hoy. Toda esta gente que buscaba a Jesús para escucharlo y Jesús, viendo tanta gente, se sube a la barca. Y la barca es la de Pedro. Vamos a darle lectura al Evangelio que está preciosísimo para el día de hoy, con un gran mensaje para todos nosotros, porque al final, después de la parábola que Jesús les platica, les cuenta a sus oyentes, pues termina con algo fuerte. El que tenga oídos, que oiga. Así termina él con su parábola. Bueno, del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron, otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra, ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo el Evangelio de hoy, ¿verdad que sí? Esta parábola es muy conocida por muchísimos de nosotros. Es una parábola que muchos la conocemos y tiene un mensaje muy profundo, tiene un mensaje muy bueno o muy bonito, como quiera usted verlo. Vamos a desgranar poco a poco, si me permiten usar ese término, el Evangelio, ¿no? Poco a poquito. Bueno, pues como ya les platicaba al principio, Jesús salió de la casa donde se hospedaba. Los que saben, los grandes teólogos dicen que la casa era de San Pedro. Vio mucha gente, se subió a una barca que también pertenecía a Pedro, porque recuerden que Pedro era pescador. Y de ahí, de la barca, comenzó a hablarles. Todos sus discípulos estaban a la orilla. Les comenzó a hablar y les platicó de esta parábola. Sale un sembrador a sembrar. ¿Ok? Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. O sea que un camino, imagínese usted un camino pues donde siempre pasan los autos o pues en aquel entonces no había, obviamente no había autos como los que tenemos ahora, pero me imagino que pasaban, la gente pasaba ahí diariamente con sus camellos, con sus caballos, lo que tenía, ¿no? Si por ahí viajaban, entonces el terreno pues era duro. Cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Yo esto lo entiendo como cuando alguien recibe la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a mencionar esto. Alguien va, quizás hasta en una santa misa, porque también hay personas que durante una misa reciben ellos la conversión con algunas palabras se dicen en la homilía. Ellos reciben una conversión, se les quedan grabadas esas palabras y les ocasiona un cambio. ¿Ok? También en algún retiro, en algún estudio de Biblia, en algún cursillo, bueno, etcétera. Nos reciben la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cae en un camino que está pues duro, porque no logra enterrarse la semilla, porque dice aquí que llegan los pájaros y se las comieron. O sea que la reciben de inmediato en un corazón que no está totalmente abierto a la palabra de Dios, está todavía duro, ¿verdad? Hay un canto que dice que, ¿cómo dice? Ay, Señor mío, ya se me fue, convierte este corazón de piedra, ¿verdad? Conviértelo en carne, en corazón de carne. Bueno, algo así, ¿verdad? Algo así. Entonces, estas personas, yo me las imagino que reciben la palabra de Dios, pero su corazón pues está duro todavía, no está lo suficientemente blandito para que la semilla penetre. Entonces llegan los pájaros. Los pájaros yo me los imagino que son las malas compañías. Ellos llevan la palabra de Dios, o sea, los que la recibieron. Pero pues llegan los amigos, con sus malas costumbres, con sus invitaciones equivocadas al desenfreno, y estos, como la semilla no penetró en ese corazón, pues les hacen caso. Entonces, estos son los pájaros que vienen y se comen la semilla reciente que apenas había sido sembrada en el camino, las malas tentaciones que son ofrecidas por los malos amigos, por los malos compañeros que los invitan a cosas desenfrenadas, a cosas mundanas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces cuando recibamos la palabra de Dios, pues que tengamos un corazón totalmente abierto para que pueda la semilla entrar y dar fruto. Otros granos, dice el Evangelio, cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Aquí ya se está hablando de la persona que recibe la palabra de Dios, ¿verdad? Ya su corazón ya está un poco más blando, o sea, ya está un poquito más blando, tiene ya un poquito más de tierra blandita, y ahí es donde cae la semilla, ¿no? Cayeron en terreno, pero dice pedregoso. Con esto nos da a entender que una parte de su corazón estaba con poquita tierra así húmeda, ¿verdad? Lista para recibir la semilla, pero era poquita nada más, era poquita tierra, lo demás era terreno pedregoso, lo demás del corazón tenía
piedras alrededor y en la piedra no entra absolutamente nada. Entonces, pedregoso que viene siendo, pues con todos los problemas que trae, ¿no? Un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de quizás de amargura, un corazón lleno de tristeza, un corazón lleno de avaricia, un corazón lleno de malicia, un corazón lleno de, bueno, de tantas cosas que son las piedras que evitan que la semilla caiga, ¿no? Y pues aunque el corazón no todo estaba pedregoso, ¿verdad? Pero tenía poquita tierra nada más, ahí germinaron pronto, porque la tierra pues era poquita y no era gruesa, subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. O sea que la palabra de Dios no logró echar raíz en estas personas porque su corazón no estaba totalmente dispuesto, estaba pedregoso. Vamos a decir que tenían son cuatro partes, lo partimos en cuatro. Quedan, vamos a decir, tres de las cuatro partes estaban pedregosas, ¿verdad? Y pues la otra parte no fue lo suficientemente productiva y ahí no echaron raíces. Se marchitaron cuando salió el sol que las quemó y pues lo que quema es aquello que puede ser aquello, ¿verdad?, que nos quema por dentro. Voy a repetir otra vez, ¿qué es lo que le quema por dentro? Pues repitiendo lo mismo, ¿no? Usted ya sabe los sentimientos encontrados que trae usted, los sentimientos equivocados. Repito otra vez, rencor, malicia, envidia, avaricia, todo eso es lo que, es lo que hace o que lo que significa que pues que el sol salió fuerte, o sea, eso es la lumbre, el calor, por así decirlo, que logró que se marchitaran y los brotes, como las raíces, o sea, las raíces no eran profundas porque las personas que recibieron la palabra de Dios en esta tercera parte de su corazón, pues no siguieron amasándola, no siguieron de ninguna manera cultivándola, pues echándole su agüita, su abono, o sea, pues yendo a clases de Biblia, buscando algún grupo de oración, buscando donde hay retiros y acudiendo a misa y si es posible no solo los domingos más, rezando el Santo Rosario, o sea, cultivando la palabra. No lo hicieron, la raíz no creció, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Los espinos, mis hermanos, pues vienen siendo lo que es las pues puede ser hasta en la familia, ¿no? Aquellas personas que le ponen traba, que le ponen ideas en la cabeza, ¿para qué vas a misa? No cambias de todas maneras. Otros llegan más allá, Dios no existe, no es cierto, nomás te están lavando el cerebro ahí en la iglesia. Esos son los malos espinos. Entonces, pues también por hacer caso a estas personas, pues entonces los espinos logran sofocar las plantitas. Esas pocas palabras, digámoslo de esta manera, que Jesús había logrado sembrar en su corazoncito, no dieron fruto, no dieron el fruto de 100 o el fruto de 60 o el fruto de 30, como dice San Mateo en su Evangelio. Pues para que den el 100, el 60 o el 30%, todo depende de cómo recibamos la semilla de la palabra. Cómo la recibimos nosotros, dependiendo cómo la recibimos, así daremos fruto en nuestra vida. Hay personas que viven la fe de una forma, digamos, pesada, o sea, sin ningún atractivo, cumpliendo normas solamente, pero sin saber realmente
qué están celebrando y por qué otros están muy centrados en las preocupaciones de la vida, ¿verdad? En llegar, lo primero que dije, que están celebrando, déjenme regresarme un poquito, sin saber lo que están celebrando, voy a explicarles poquito, o sea, ¿qué es lo que están celebrando? Porque no saben que están celebrando en verdad la palabra de Dios. Simplemente están siguiendo normas del abuelo, de la abuela, quizás algunas costumbres, todo eso es lo que ustedes están celebrando, pero no en realidad están ustedes poniendo atención a qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es a lo que yo me refiero. Y otros pues están muy centrados en las preocupaciones de la vida, como en llegar más lejos, en obtener más cosas, en conquistar metas humanas, en tener, pues materialmente hablando, mucho más de lo que ya Dios les ha regalado. Y a Dios le dan el último lugar. Y Dios dice que hay que tenerlo primero a Él y después lo demás. Y si tenemos ganas, pues otros acuden a la iglesia, pues si tienen ganas, otros van sin ganas solamente porque les obliga la abuelita o los abuelos o algún familiar, ya digamos, los obligan los padres, al esposo la esposa o viceversa, van sin ganas. Y otros van pues van a la iglesia, pero con alguna tristeza interior, ¿verdad? Por pérdidas que han sufrido, por enfermedades o sencillamente porque no han conseguido ciertas metas a las que aspiraban después de pedirle tanto a Dios. Nada están viendo ellos, sus metas siguen las mismas, siguen igual, aspiraban a mucho más y no lo han conseguido y van a misa así de esa manera. También hay otros que no permiten que la semilla de la palabra de Dios se siembre en sus vidas y se da un rechazo. ¿M? Se muestran indiferentes, se muestran indiferentes a la palabra de Dios y eso pues da sentimiento, no da sentimiento, da tristeza, da dolor ver que muchas personas no acatan la palabra de Dios. ¿Verdad? No sé qué les impide aceptar la palabra de Dios, no sé qué les impide aceptar que la palabra habite en ellos. ¿Ok? Tenemos que hacer que la palabra de Dios llegue a muchos, pero tenemos que disponer el corazón de las personas para que puedan acoger el ministerio de intento, sembrar la semilla de la palabra. Lo podemos hacer de muchas formas, ¿eh? Usted ya conoce a Dios, entonces, pues usted ya puede hablar de Él, ya puede sembrar esa semilla. Dios está dependiendo de nosotros. Acuérdese que Dios envió a sus apóstoles de dos en dos para predicar la palabra de Dios por todo el mundo o por todas las regiones que existían en aquel entonces. Regresaron los apóstoles muy contentos. Entonces se acuerda de ese evangelio que apenas lo acabamos de leer hace un par de días. Regresaron contentos, Jesús les dice vamos a descansar, bueno, al final no pudieron, pero ellos fueron a proclamar la palabra. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, proclamemos la palabra de Dios, ayudemos a que crezca el reino de Dios. Amén, amén, mis hermanos.